Gracias a Dios por el privilegio que nos da de volvernos a reunir en un día santo, delicioso, para estudiar su palabra. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene el concepto del juicio, pero cuando la mente no capta lo que la Biblia dice, el concepto de juicio es una confusión. Pero hay un juicio para el justo, un juicio para el impío. Bueno, vamos a estudiar esto. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Amante Dios, agradecido por la vida, por ver las señales que los evangelios citan, hambres, terremotos, pestes, pero también el evangelio es una señal cumbre, Señor, y será predicado este evangelio. Y este evangelio tiene el concepto del juicio. Gracias porque en tu providencia el pastor Sergio llegó bien a casa, David llegó bien a casa, Julito. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Qué tal, Pastor García? Qué privilegio grandote volvernos a encontrar para estudiar una porción más de la palabra del Señor. Pastor, este concepto es clave, clave, pastor. Y hay un versículo que lo vamos a ver en Salmo 19:9. Los juicios son verdad y todos justos. Amén, amén. Pues Ese es claro, nuestro tema. a comenzar entonces nuestra reflexión de esta ocasión y una vez más, muchas gracias, amigos oyentes. Tengan su Biblia a mano para que puedan ir corroborando algunos de los versículos que vamos a estar leyendo en esta ocasión, relacionados pues con lo que ya el pastor García nos ha anunciado. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Vamos a pasar entonces de lleno a la primera cita bíblica que tenemos en esta oportunidad. No sin antes pensar pues que hay dos realidades que enfrenta el ser humano. Uno es la muerte y el otro es el juicio. Vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No se Pastor. puede quitar esto, pastor. Nos tenemos que morir. Lo que a mí me da la idea también este versículo es que inmediatamente morimos, entonces ya entramos prácticamente a que se practique el juicio, ¿no? En el caso de cada uno de los que van muriendo, pastor. Sí, el juicio entra para todos los que de alguna manera hemos aceptado a Cristo, ¿va? Amén. Porque el que no lo aceptó vendrá a su tiempo también, ¿verdad? Por supuesto, y por esa razón hemos dicho que el juicio para los que hemos creído en Cristo son buenas nuevas, ¿verdad? No, Exacto. no es nada que así como para temer o nada. Es para vivir agradecidos porque contamos con un fiel intercesor, mediador, abogado, como es Cristo nuestro Señor. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, nos dice con respecto a cómo Dios juzgará al justo y al impío. Dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y en el libro de Eclesiastés 3:17 es donde dice que Dios juzgará al justo y al impío. Amén. Eso está en Eclesiastés 3:17. Ok, interesante.
en ambos casos, ¿verdad? A Sí, los sí. justos y a los impíos. Y también la palabra del Señor nos asegura que Dios traerá toda obra a juicio, pastor. Ezequiel 12:14 dice, "Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos." Eh, bien, hay un versículo también, pastor, que dice que Dios traerá toda obra a juicio, ¿no? Buena o mala. Es precisamente el libro de Eclesiastés. Así es. Cuando está terminando, dice, teme a Dios, pero Dios traerá todo a juicio. Todo, todo va a venir a juicio. Así que no hay manera de cómo esconderse, ¿verdad? No hay manera de cómo excusarse. Porque definitivamente todo estará escrito en los libros en el cielo, como ya hemos estudiado en otra ocasión. Ahora, es necesario que todos estemos, que todos comparezcamos ante el tribunal, dice Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pastor, Es necesario, Pastor Sergio, es necesario, fíjese. sí, aquí se me ocurre hacerle una pregunta para aclaración. Alguien me la hacía, por cierto, recién. ¿Cómo es eso que vamos a ser juzgados por las obras, pero nadie se va a salvar por obras? Interesante eso, ¿verdad? Sí, es la sentencia, Pastor. Claro, las obras que hacemos como resultado de el amor hacia Jesús, hacia Dios, ¿verdad? Es como efectos, ¿verdad, pastor? Del amor que tenemos hacia Dios. Como usted lo indica, pero nadie va a escapar. Todos vamos a ir a juicio. Si Cristo mismo fue a juicio, Sí, claro. Y él sin haber hecho absolutamente nada injusto, ¿verdad? si lo juzgó Pilato, lo juzgó el Sanedrín, lo sentenciaron también, ¿verdad? Así es. Ahora, aquí está el versículo que usted había mencionado al principio, Salmos 19:9 y 10, incluyendo, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal o del panal. Esta verdad, Sergio, debe quedar muy claro en la mente. Todos los juicios, que son por lo menos un mínimo dos, ahora y en el milenio, Ujú. ¿verdad? Ahí habrá otro juicio. A mí me gusta pensar que son tres fases, pastor: el juicio investigativo, el sentenciador y el ejecutivo, pero bueno, Que es el final, pero todos son justos. sí, todos, todos, porque Dios es justo, ¿no? Ahora, tal vez lo interesante aquí, pastor, es que cada uno tiene su tiempo y su lugar. Así El es, lugar es el santuario. ahí mismo. Ahí mismo, ahora y en el milenio, ahí va a ser también el lugar. El tiempo es, el primero, el tiempo es antes de la venida de Cristo, el otro es en el milenio, antes del juicio ejecutivo. Sí, claro, el ejecutivo es el que se lleva a cabo en este planeta porque Dios purificará este planeta ¿Cómo no? justamente cuando lleve a cabo eso y sea erradicado el pecado para toda la eternidad. Otro versículo aquí muy interesante con respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a los juicios. Dice Salmo 97:2: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio. El cimiento de su trono. Mire, Pastor Sergio, el diablo acusó a Dios que es justo, pero no misericordioso, Sí, porque él tiene que cumplir la paga del pecado de muerte. Lo que el diablo no sabía es que en el plan de la redención, al morir él en la cruz, cumplió toda la justicia.
Así es. Y ahora puede ser misericordioso. Esto el diablo ni siquiera se imaginaba eso, ¿no? Sí, porque allí la justicia y la misericordia se besaron, se encontraron de ese. Ahí justo. Y ahí están ahorita. Por eso es que la sangre está siendo echada en el propiciatorio, la misericordia. Así, entonces el juicio para la casa de Dios, dice Deuteronomio 32, 36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo libre. Pastor. Ve- Es el mismo concepto, ¿ah? El juicio, Dios juzgará a su pueblo. Claro, como está hablando de su pueblo, y ya más adelante veremos que en ese juicio está Cristo como nuestro abogado. Así es. Entonces, buena noticia. Amén, claro. Para los que creemos en Cristo, para los que hemos creído que Él es nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro intercesor, buenas nuevas, el juicio de Dios. Salmo 135, 14 nos dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Aquí está la misericordia de Dios. Hay muchos que achacan a la iglesia, por ejemplo, adventista. Es que una vez uno fue a la cruz, ya no hay juicio. Imagínense. No, lo que pasa es que en el juicio se necesita la sangre perfecta de la cruz, un sacrificio completo, irrepetible, necesario para presentarlo a la hora del juicio. Que era lo que estaba tipificado en el día de la expiación que se celebraba acá, ¿verdad? Y, Eso menos. ujú. Ahora, Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y es que el Evangelio, pastor, trae la cruz Ujú. y trae la hora de su juicio ha llegado. Así es. Entonces, el que no la obedece, pastor, tendrá que enfrentar el juicio sin abogado. Claro, y en palabras del apóstol Pablo, esto implica aceptar nuestra muerte en Cristo a cambio de su vida en nosotros, que ¿Cómo es no? la esencia del evangelio del cual usted nos está mencionando, ¿verdad? Por Así eso es que que el Evangelio es necesario y entonces vendrá el fin, ¿verdad? es lo que la palabra del Señor, bueno, el mismo Señor Jesús anticipó, ¿no? Ahora, Cristo Jesús murió, fue sepultado por nuestros pecados y, por cierto, eso fue de acuerdo con el tiempo que se había destinado para eso. En 1 Corintios 15, 1 al 4 leemos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está resumido el Evangelio, pastor. Una persona, Así es. el cielo vio ese sacrificio. Mire, es que Él se hizo pecado por nosotros. Así es, y claro, y después de haber sido enjuiciado, pues él paga digo, sufre la paga del pecado, ¿verdad? Que estaba para cada uno de nosotros. Ese es el misterio de la piedad, cómo Dios encarna, asume nuestra responsabilidad de la paga del pecado de muerte y ahora se presenta ante el Padre, ¿verdad? Claro, y él cumple la parte sustitutoria, ¿verdad? No sustituye, pues, completamente. Ahora bien, Cristo Jesús, como ya leímos en el versículo de Corintios, murió, fue sepultado y resucitó, ascendió al cielo y en este momento, pastor, cumplió una función muy especial, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el juicio de la casa de Dios. Sí, Romanos, y usted lo había mencionado antes, Él murió a su tiempo. a su tiempo, sí.
a su tiempo. Él murió en la Pascua, Claro. Y ahí ¿verdad? está, El primer mes, a las 3 de la tarde, hasta el año estaba establecido sí, de tal su como lo muerte. decía la semana 70, ¿verdad? La Exacto, profecía. ahí muere. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y es que Él nació una vez cumplido el tiempo, pastor, y murió una vez cumplido el tiempo, dice Gálatas, ¿verdad? No, no, y a su tiempo está intercediendo porque fue ungido en el Pentecostés. Amén. Ujú. Así Es que que, es que, es que él tiene un calendario. especial, ¿verdad? Ese calendario no es cíclico, sino es lineal. Va hacia la segunda venida, pues. Así es. Y porque una vez que Él termine de interceder en el santuario celestial, se acaba el tiempo de la gracia y entonces viene por cada uno de aquellos que le hemos esperado. Ahora, según Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta declaración es maravillosa, es impactante, es única. Es como para hacer la nuestra y decir gracias Dios por eso, ¿verdad? Amén. Y Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué mejor, Esto amigos? es hermoso, pastor. Si revisara uno Daniel 7, después de Roma aparece en Europa, en medio de Europa aparece el cuerno pequeño y después viene la escena del juicio. Así es. Y ahí le hacen acercar a uno como hijo de hombre en Ujú. esa escena del juicio, que es para ser nuestro abogado. Claro. Y Qué cuando él termine ahí, él viene. qué bendición, ¿verdad? Ojalá que nuestros queridos amigos oyentes tengan a Jesús no solamente como su Salvador, pero que también lo tengan como su abogado, Pastor García, porque lo contrario no se podrá tener como buenas nuevas el juicio. Siguiendo en Primera de Timoteo, capítulo 2 3 al 5 nos habla de justamente de cómo Jesús llega a ser nuestro abogado. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pastor, tres títulos importantes para Jesús: intercesor, mediador y abogado. Es que todo el plan de la redención gira alrededor de él. Amén. Si esta es la iglesia que Dios levantó en el último periodo, es una iglesia que está centrado en Cristo, Y los en tres base a la términos, Biblia. y los tres términos que acabamos de mencionar tienen que ver con juicio, ¿verdad? Es lo interesante. Un versículo más en lo que estamos mencionando. Jesús llegó a ser nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro intercesor. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que nadie más, pastor, puede ocupar el lugar de intercesor, mediador y abogado para con Dios y los seres humanos. Solamente Cristo nuestro Señor. El drama en realidad no es tanto la guerra al oriente o Rusia Con con Ucrania. Ucrania, ni siquiera la recesión económica o las pestes. El drama es que allá en el cielo está en la última etapa de esta tierra, porque cuando Él termine ahí esas funciones, se terminó. Así es, así es. Hebreos capítulo 9 versículo 24 registra lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra promesa,
que muy poca explicación necesita, pastor, para saber que Cristo Jesús es pues nuestro intercesor, Y todo esto no lo sabe el mundo. lamentablemente. Y algunos no quieren saberlo o lo rechazan. Sí, porque se quedan solo en la cruz. Sí, Ahí nos está diciendo la función vital y clave que Cristo está desarrollando ahorita en el santuario a la diestra de Dios con su cla- sangre, ¿no? claro, y muchos también hacen ascender a Jesús, pero hasta allí también termina, ¿verdad? No continúan estudiando la Biblia para saber a qué ascendió Jesús y qué está haciendo ahora. Hebreos capítulo 10 versículo 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo en ser puesto, pastor, es la muerte, ¿verdad? Ahí se termina todo esto. Así es. ¿Y gracias a qué? Al ministerio celestial de Cristo. Ah, qué bendición realmente, amigos oyentes, hermanos, es creer en la palabra del Señor, estudiarla para aprender el plan de la salvación, para conocer cómo Jesús, pues, es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. Apocalipsis 14:6 nos dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está la primera parte, el Evangelio, que es su muerte, entierro y resurrección. Pero ahorita viene la segunda parte. Esta es la buena nueva del evangelio final, dice acá Apocalipsis 14:7, el juicio final, diciendo, porque el ángel dice, viene diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio eterno entonces nos presenta primero su muerte en la cruz. Ajá, Luego, la hora de su juicio ha llegado. Qué así es. sencillo es este Evangelio. Como para que hasta los niños lo entiendan, ¿verdad? No tiene ninguna complicación. Comprender exactamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted, por mí, por cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús y le tenemos como nuestro abogado, Pastor García. Ese es el Evangelio final y entonces vendrá el fin. Es lo que la palabra del Señor nos promete, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues hay una diversidad de conceptos de evangelio, ¿no? Que nada tiene que ver con el verdadero concepto de la Biblia, como lo estamos analizando, presentando. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 al 15, entonces ya nos habla de ese acontecimiento que todos los cristianos creemos, la segunda venida de Jesús. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Habiendo ya cumplido la fase intercesora, pastor, llega a esta etapa, ¿no? Pastora, ahí viene la cosecha. Es la cruz, su mediación como abogado en el juicio, el que resulte, pastor, bendecido, ya la hizo. Sí. Porque El que sí, no entrará al otro juicio del milenio, que será nuestro próximo estudio. claro, porque la palabra del Señor es clara que unos irán, dice, a la vida eterna y otros a la condenación eterna, ¿verdad? Que esa es la ¿Cómo no? sentencia final después del juicio. Ahora, es interesante entonces tener en nuestra mente y en nuestro corazón, saber que gracias a Dios, es cierto, hay un juicio, amigos oyentes, pero para nosotros son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque contamos con un intercesor, contamos con un mediador, contamos con un abogado
que es Cristo nuestro amado Salvador. Palabras finales, Pastor García. Ah, querido amigo, querido hermano, pertenecer a este pueblo de Dios es estar seguro de la salvación. Amén. No depende de lo que yo hago, depende de lo que Cristo hizo, lo que está haciendo. Y el resultado, pues, se manifiesta en las obras, ¿no? Así es. Aproveche que queda poco tiempo, querido hermano, muy poco tiempo. Un día Cristo se quitará las vestiduras de abogado, se pondrá la de rey de reyes y entonces vendrá. Amén, amén. Queremos invitarles a inclinar su rostro para orar. Bendito Padre nuestro, muchas gracias porque hay buenas nuevas en el juicio que tú llevarás a cabo tanto a justos como a impíos. Gracias porque para los justos son buenas nuevas, por supuesto. Para los impíos, nada buenas nuevas. Pero te agradecemos porque cada uno de tus hijos, nuestros amigos, hermanos oyentes, están seguros de tener a Jesús como su intercesor, como su mediador, como su abogado. Y estamos seguros que Jesús, nuestro Salvador, es suficientemente poderoso, misericordioso, justo para sacarnos absueltos de ese juicio. Todo porque Él es el único que ha derramado su sangre para perdonar a pecadores. Hágase tu voluntad en la vida de cada uno, por favor. Pues lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.